Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a hacer una conferencia sobre la base neural de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto de conferencia? Le llamamos conferencia por realidad de lo que vamos a hablar hoy. Pensamos que excede, ¿no?, lo que queremos que ustedes sepan para el curso. Lógicamente, lo que vamos a dar hoy, que no se dio, que no se habló en las clases anteriores, lógicamente no va a ir para los parciales ni para el examen. Pero queríamos cerrar el curso con un tema que es extremadamente interesante, que es cómo el cerebro genera la conciencia, ¿no? Tanto interesante desde el punto de vista médico como neurobiológico, ¿no? O sea, sin duda, una cosa que, o la cuestión, el proceso principal que nos diferencia de otros animales es nuestra conciencia, que claramente es diferente a la conciencia que puede tener un animal. Bien, entonces la idea es profundizar, ¿no?, en este tema, ¿no? Y espero que gente interesada en lo que es la neurociencia, que le haya gustado este curso, de alguna forma sienta más interés, ¿no?, a medida que vamos profundizando sobre uno de los temas del curso, que es esto de las bases neurales de la conciencia. Simplemente para mostrar la importancia de esto, ¿no? Ya en los años 90, que hubo un gran empuje en el estudio de neurociencias, se hablaba que la conciencia, ¿no?, era bien importante, ¿no? Decían, por ejemplo, en una editorial de Nature, que es una de las principales revistas científicas, se hablaba que el estudio de la conciencia es como la búsqueda del santo grial de la neurociencia moderna. Tal es así que famosos investigadores, ¿no?, que fueron premios Nobel en sus distintas ramas de estudio, ¿no? Por ejemplo, Francis Crick, ustedes los conocen, Watson y Crick, ¿no?, como fueron co-descubridores de la cadena del ADN, y Gerald Edelman, ¿no?, que trabajó mucho en la biología de las proteínas, en fin. Pero eh, ya como investigadores maduros, ¿no?, vieron la importancia de tratar de entender la conciencia y se dedicaron de lleno al estudio de la conciencia. Eh, Lógicamente, para hablar de conciencia habría que definirla. Y definir la conciencia no es nada fácil, ¿no? Y vamos a seguir un poco lo que decía Edelman, que decía, todo el mundo sabe lo que es la conciencia, es lo que nos abandona cada noche cuando dormimos y reaparece cada mañana cuando nos despertamos. Es decir, sabemos lo que es la conciencia, ¿no?, por más que sea difícil definirla. Y sin duda, siguiendo a Edelman, ¿no?, la conciencia es una función de la vigilia, ¿no? Conociendo bien qué está pasando en la vigilia a nivel cerebral, podemos de alguna forma tener una idea de lo que está pasando con la conciencia. Vamos a ver también que durante el sueño, especialmente durante el sueño REM, que es cuando soñamos, también hay un periodo particular o una conciencia particular, ¿no?, que nos vamos a extender también en ese tema. Bien, pero la conciencia tiene un problema que David Chalmers, un famoso filósofo, le llamaba el problema duro de la conciencia, ¿no?, the hard problem of consciousness. Él decía que es la incapacidad para explicar en términos científicos, ¿no?, el fenómeno subjetivo de la conciencia, pues ese es el tema, ¿no? La ciencia, casi por definición, tiene que ser objetiva, reproducible, pero la conciencia es un fenómeno extremadamente subjetivo, especialmente lo que Chalmers y otros llaman la qualia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, es lo mismo lo que yo percibo como color rojo, por ejemplo, es lo mismo que cualquier otra persona percibe como rojo, ¿no? La percepción es algo extremadamente subjetivo, ¿no? Y eso crea problemas en el abordaje científico de este tema que es la conciencia. Pero aún así, los científicos, dejando un poquito de lado este tema del problema duro de la conciencia, tratan de llegar a entender lo que se llama el correlato neural de la conciencia. Es decir, cuáles son las áreas de actividades neurales de la que emergería la actividad subjetiva de la conciencia, ¿no?, ese proceso subjetivo de conciencia. Y bueno, en esta conferencia, y quizás un poco eh, cegado, porque yo investigo, ¿no?, todo lo que es el sueño, vamos a charlar un poquito de la conciencia, pero utilizando el sueño como herramienta para el estudio de la conciencia, ¿no? El sueño se utiliza para eso también, ¿no?, porque la conciencia cambia durante el sueño, como vamos a ver. Sin duda hay otras herramientas, ¿no?, que también vamos a comentar, tipo distintas patologías, ¿no?, patologías que causan coma, por ejemplo, que se pierde la conciencia, cambios
farmacológico de la conciencia, ¿no? Como la anestesia general, ¿no? Que abole la conciencia. Bueno, todo eso se estudia, todo eso se utiliza mucho como herramientas para tratar de entender la fenomenología y el correlato neural de la conciencia. Pero hoy, sobre todo, nos vamos a basar en el tema sueño. Y eso es, porque como ustedes saben, durante el sueño, primero la conciencia se pierde, ¿tá? Especialmente durante el sueño lento profundo, ¿no? La N3, la fase 3 del sueño no REM o sueño lento. Pero también por momentos, cuando soñamos, la conciencia se altera, ¿no? Y soñamos principalmente, aunque no exclusivamente, porque hay letra chica, en sueño REM. ¿Tá? O sea que el ciclo sueño-vigilia en realidad nos permite, ¿tá? Tener un modelo de conciencia, que es la vigilia, ¿tá? Un modelo de pérdida de conciencia, que es el sueño no REM profundo, y un modelo de alteración de la conciencia que vamos a ver que es tipo un estado psicótico, que son los sueños que decíamos que ocurren principalmente durante el sueño REM. Lógicamente, el estudio del sueño, o sea, el sueño en general, ¿no? Ha inspirado, ¿no? El arte en sus distintas ramas, ¿no? Por ejemplo, Edgar Allan Poe, hablando de esa pérdida de conciencia que ocurre durante el sueño, decía, el sueño, esos pedacitos de muerte, cómo los odio. Sugiriendo que durante el sueño no hay nada. Y es verdad, durante el sueño lento profundo, si nos despierta en ese sueño, no hay actividad cognitiva, no parece haberla importante, ¿no? Si se sueña, es mínimo si hay sueños. O sea que el cerebro está un poco vacío, estamos como anestesiados, que vamos a ver alguna comparación entre el sueño y la anestesia. Y también, lógicamente, los sueños, la actividad onírica ha inspirado el arte en todas sus ramas también, ¿no? Acá, por ejemplo, la pintura, ¿no? Feti dibujaba el sueño de Jacob, ¿no? Un famoso sueño bíblico en que soñaba que los ángeles subían por una escalera hacia el cielo. Sin duda, los sueños es un tipo de conciencia particular, alterada, distinta que la vigilia. Bien, pero ¿qué se necesita para que haya conciencia? Los autores dicen que se necesitan dos cosas, y se necesitan las dos. Primero, para que haya conciencia tiene que haber activación del cerebro, ¿no? Está relacionado con los sistemas activadores que hemos visto en las distintas clases, y lo vamos a repasar un poquito de vuelta, ¿no? Y lo otro es el contenido. Tiene que haber activación y contenido. Eso está determinado por áreas corticales o tálamo-corticales que son bien importantes para generar esa conciencia. Entonces, si pasamos a la activación, ya los conocemos, los sistemas activadores, ¿no? Que están principalmente acá se esquematizan y se dibujan en color rojo, ¿no? Los sistemas activadores, los sistemas de tronco, ¿no? Parte que, como se llamaba anteriormente, sistema reticular activador ascendente, también hay áreas activadoras en el hipotálamo y por delante del hipotálamo, ¿no? Que proyectan a varios lados para mantener la vigilia, ¿no? Son bien importantes las proyecciones talámicas y corticales y también directamente hacia la corteza, para generar el despertar cognitivo, ¿no? El despertar que lógicamente se acompaña de un despertar electrográfico, ¿no? Se activa el EEG, el electrocefalograma. También, lógicamente, cuando despertamos cambian muchas cosas y hay cambios autonómicos, endocrinos, somatomotores, ¿no? Y estas áreas también regulan todos esos procesos. Estas áreas son bien importantes y simplemente vamos a profundizar un poquito más, cosas que ya en realidad ya un poco vimos, ¿no? Mostrando la importancia de la formación reticulada, ¿no? como parte de los sistemas activadores. Viejo, clásico trabajo de Lindsay et al., del grupo de Magun, que mostraba que lesionando la formación reticulada en animales, estos experimentos hicieron en gatos, ¿no? Que cuando lesionaban, o sea, son varios animales con distintas lesiones, pero cuando se lesionaba la formación reticulada, ¿tá? El animal entraba en coma, ¿tá? Pero el coma se acompañaba de ondas lentas en el eje, y fíjense también uso de sueño, ¿no? Como se muestra por acá. O sea que si se lesiona el sistema reticular activado ascendente, se pierde la conciencia. Entramos en coma. O sea, es bien importante para mantener ese estado consciente que haya una activación de las zonas rostrales, ¿no? Del tálamo y la corteza. También se muestra en pacientes. Acá lo que se muestra se superpone, o sea, primero se circunscribe y se superpone las lesiones del tronco,
¿no? En pacientes que tuvieron coma por lesión del tronco encefálico, y cuanto más rojo, más superposición, ¿no? Y se vio que las lesiones que generan coma, abarcan principalmente, ¿no? La formación reticulada, pontomesencefálica, ¿no? Acá se ve sobre todo la mesencefálica, o sea, el sistema reticular activador. ¿No? Bien, mostrando la importancia entonces de la necesidad de activar para generar conciencia. Pero eso no es todo, ¿no? Esto es la parte de activación, pues está la parte de contenido. Y un famoso investigador como Rodolfo Linás decía que el sistema tálamo cortical es el responsable último para la generación de conciencia. ¿No? O sea, hay zonas corticales y talámicas críticas para la generación de la conciencia. ¿Cuáles? Principalmente las áreas de asociación. Acá se muestra un estudio de imagenología funcionales, superpuestas en realidad, de un paciente que se intoxicó con monóxido de carbono y entró en estado vegetativo, que vamos a ver después cuál es la diferencia con el coma, ¿no? Pero en estado vegetativo se pierde la conciencia. Y después de un tiempo, ¿no? Más de un mes, se entra a recuperar. Y lo que se muestra acá en amarillo es, se hicieron estudios de imagenología funcional, y se muestra la diferencia entre los dos estados, entre lo que estaba mal funcionante y que después se recuperó. O sea que lo que se perdió, lo que funcionaba mal durante ese estado vegetativo, ¿no? Eran áreas de asociación y principalmente posteriores, es decir, parietoxipitales. ¿No? Esas zonas son bien críticas en generar la conciencia. Y esquematizando un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Es bien interesante el trabajo de Laureis, que revisa todo este tema, ¿no? Y habla también entonces de la activación, ¿tá? Y el contenido. ¿Tá? La activación él le llama arousal y el contenido awareness. Entonces, ¿qué mostraba acá? Mostraba una persona normal, ¿no? Conciencia normal. Esto más hacia arriba es que eso está funcionando bien, que en máximo, o sea, tiene en vigilia una máxima activación, ¿tá? y el contenido que está muy bien, ¿no? Máxima awareness, ¿no? Máximo contenido. O sea, en los sistemas que generan el contenido, que es el sistema cortical, están bien funcionantes. Eso tiene que pasar para que tengamos una conciencia normal. Cuando entramos en coma, ¿tá? O en sueño lento profundo, ¿tá? O en anestesia general, en realidad se bajan los sistemas activadores, por lo tanto baja la arousal, baja la activación, y también baja el contenido que acá, como decíamos, le llama awareness. Pero tenemos otro estado que se pierde la conciencia, que es el estado vegetativo. En el estado vegetativo hay activación, pero no hay contenido. Estos pacientes pueden, o sea, primero tienen ciclo sueño-vigilia, están despiertos, pues están dormidos, pero a pesar de estar despiertos no tienen conciencia. Pueden sí seguir objetos con la mirada, según el estado vegetativo que tengan, pueden tener reacciones, distintos tipos de reflejos, en fin, pero no tienen conciencia. Porque el sistema que genera el contenido, ¿tá? Está mal funcionante. Hay lesión en los sistemas, en las cortezas de asociación y los núcleos talámicos asociados. ¿Tá? Estado vegetativo, mucha activación, poco contenido. ¿Tá? Hay estados intermedios, por ejemplo, el estado que se llama estado mínimo de conciencia, digo, en que hay activación, igual que el estado vegetativo, pero el contenido, o sea, la lesión talamo-cortical de las áreas de asociación principalmente, no es total, ¿no? Bueno, una parte sí, otra parte no, o sea que hay algo de contenido. El paciente puede ser que tenga como algún componente de la conciencia. Y bueno, esto puede variar según el paciente, o sea, a veces el diagnóstico es extremadamente complejo. Hay otros síndromes realmente espantosos para el paciente, muy feos, como el síndrome de lock-in o encerramiento se llama, ¿no? En que en general hay lesión de las vías motoras, ¿no? Sobre todo de las piramidal, a nivel de tronco alto, a nivel de mesencéfalo, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? El paciente tiene activación, porque están los sistemas activadores funcionantes, como se muestra acá. Tiene contenido, porque el sistema tálamo-cortical está bien, pero su problema es que no puede expresar, porque tiene los sistemas motores lesionados, no puede expresar que el paciente está realmente consciente. ¿No?
Y también acá es muy difícil el diagnóstico, ¿no? Algunos tienen algún pequeño movimiento de los ojos que se puede comunicar con ese movimiento, algunos no tanto. O sea que es una cosa complicada, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que el paciente está consciente, pero no lo puede comunicar. Bien. Y vamos ahora sí aprofundizando en cómo cambia la conciencia a lo largo del ciclo sueño-vigilia, ¿no? Especialmente hablando del sueño, pero vamos a hablar un poquito de todo. ¿Tá? Entonces, estos son registros electrocefalográficos de un modelo animal que hicimos en el laboratorio, en distintos momentos, distintos estados, ¿no? Esto es vigilia alerta o vigilia atenta, en que se ve, como ustedes saben, ¿no? En la vigilia el EEG tiene alta frecuencia, baja amplitud, pero una cosa particular que es muy claro cuando en vigilia, especialmente cuando estamos atendiendo, cuando o sea, se ve más, ¿no? Se ve más claro cuando estamos atendiendo, cuando estamos alerta, es esta actividad oscilatoria, en realidad de baja amplitud, pero de alta frecuencia, que es la actividad gamma. ¿Tá? Es una actividad, o sea, estas oscilaciones, estas ondas, tienen una frecuencia en general por encima de 35 Hz, que puede llegar a 100 Hz, ¿no? Se llama banda gamma de frecuencias, exactamente de dónde a dónde va en frecuencia depende un poco de los autores, pero es muy claro en el ser humano, muy potente, la banda de frecuencias alrededor de los 40 Hz. Y aparentemente esa actividad gamma, y lo vamos a desarrollar un poquito más, es bien importante para el desarrollo de la actividad cognitiva. ¿Tá? Cuando estamos en vigilia tranquila, cada animal también, ¿tá? Ven que la actividad gamma ha disminuido con respecto a la vigilia. Acá el sueño no REM, ¿tá? Que tenemos las ondas lentas, tenemos acá un uso de sueño, como ustedes saben, y el sueño REM, también llamado sueño paradójico, como ustedes saben, porque tenemos un EEG bastante similar a la vigilia, bastante parecido acá a la vigilia tranquila. Pero tanto la persona como el animal están profundamente dormidos, por eso lo de sueño paradójico. Tiene un EEG muy parecido a la vigilia, ¿no? Y recuerden que si nos despiertan durante el sueño REM, decimos que estamos dormidos, ¿tá? Que estamos soñando, perdón. ¿Tá? Se sueña principalmente, aunque no exclusivamente, porque hay letra chica, ¿tá? En sueño REM. Bien. Y primero comentando un poquito ese estado particular de conciencia, que lo vamos a ir desarrollando, que ocurre durante el sueño REM, que son los sueños, en general se definen de esta forma, como experiencias perceptualmente vívidas y coherentes desde el punto de vista narrativo. ¿Sí? Así lo definen algunos autores, otros le ponen otros adjetivos, pero en realidad también nosotros sabemos lo que es un sueño, todo el mundo sabe lo que es un sueño. Ahora, ¿cómo va cambiando la conciencia durante el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Durante el día, digamos, ¿no? Porque a medida que cambian nuestros estados, la conciencia va cambiando. Y vamos a tratar de ver qué está pasando y cuáles son las bases neurales de todo eso. Entonces, primero en vigilia, ¿no? Porque la vigilia no es homogénea. No es una vigilia que estoy atento, una vigilia que estoy tranquilo, ¿no? Pensando en nada. O sea que se puede definir, se puede separar esa vigilia de una vigilia alerta, una vigilia atenta, ¿tá? A una vigilia tranquila. Y cuando la vigilia es muy tranquila, por ejemplo, estoy caminando por la playa, ¿no? Y entro a pensar, uno puede tener una actividad cognitiva muy parecido, ¿no? Al soñar, ¿no? Lo que llama el soñar despierto, daydreaming en inglés. Y es interesante que nuestro cerebro en ese estado tiene similitudes con lo que ocurre durante el sueño REM. ¿Tá? Cuando estoy soñando despiertos, tienen ciertas similitudes entonces con lo que pasa en el cerebro, que lo vamos a ver durante esta etapa de sueño. ¿Qué pasa en el sueño no REM? En el sueño lento. ¿Tá? Recuerdan que hay 3 etapas, N1, N3. Esto es la nueva clasificación, antes había 4 etapas, pero 3 y 4 se juntaron en la etapa 3 o N3. La N3 es la etapa más profunda,
en que sí, o sea, con muchas ondas lentas, algún uso de sueño, pero sobre todo ondas lentas. Pero si despiertan a una persona en N3, no sabe dónde está perdida, o sea, no dice estar soñando. O sea que la actividad cognitiva sí hay en mínima, en N3. En N1, vamos al otro extremo, que es el estado transicional, ¿no? Que paso de la vigilia al, al sueño, es un estado muy heterogéneo también, tiene muchas subetapas, que uno va pasando, uno va profundizando, va entrando en sueño. También se llama la entrada del sueño transicional o transicional, sleep onset o inagogia. Porque ¿qué pasa? Durante este estado tenemos mucha actividad cognitiva, ¿no? Y algunos, si lo despiertan en N1, dicen que en realidad no estaban dormidos, dicen que estaban pensando, y otros dicen estar soñando. Y es interesante que el EEG durante N1 tiene muchas similitudes también con el sueño REM. O sea, el EEG en ese momento es capaz de generar una actividad cognitiva un poco distinta a la vigilia, o distinta a la vigilia, que es una etapa, o sea, una actividad tipo onírica. Y N2, digamos, es una etapa intermedia también, ¿no? Entre N1 y N3, que tenemos ondas lentas, tenemos muchos usos de sueño. Y es interesante que la entrada del sueño REM siempre se da de N2. O sea, de N2 a REM también hay un periodo transicional. Que si nos despierta en ese estado transicional, que en general se clasifica como N2, podemos decir que estamos soñando, pero en realidad está también viniendo un sueño REM. En fin. O sea, la cuestión que cambiamos el estado y la actividad cognitiva va cambiando. Ahora, también pueden pasar cosas raras desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista comportamental también, que son los estados disociados, que hacia ahí vamos. Que pueden ser normales, pero si esto está muy marcado, muy exacerbado, pueden ser patológicos. Entonces, se puede dividir los estados disociados en estos dos grandes grupos, uno que tiene despertar motor con actividad cognitiva de sueño, ¿no? Uno es el sonambulismo. En el sonambulismo es un estado disociado del sueño no REM con la vigilia, es decir, parte de nuestro cerebro, cuando estamos de una persona sonámbula, en el episodio de sonambulismo, parte está dormida y parte está despierta. ¿Qué está despierta? Las áreas motoras. Tanto las áreas corticales como subcorticales motoras tienen actividad muy similar a la vigilia, por eso la persona se mueve, pero sin embargo las áreas de asociación que están relacionadas con el sueño están en sueño no REM. ¿tá? Hay lo que se llama un sueño local. Está durmiendo ciertas áreas en no REM, ¿no? Y otras áreas están comportándose como en vigilia. También tenemos el desorden del sueño REM, que también vamos a hablar, en que la atonía característica del sueño REM se pierde, que ahora lo vamos a ver con más detalle, y la persona actúa a su sueño. Después tenemos, o sea, y esto puede ser patológico, pero puede haber una, una parálisis no muy marcada y una persona puede tener normalmente bastante movimiento durante el sueño REM. ¿sí? O sea, a veces lo normal y lo patológico es una línea media confusa. ¿no? Bien. También estados disociados cognitivos, que lo vamos a ir viendo, bien interesantes. Uno, la inercia del sueño, que cuando nos despertamos, especialmente de sueño no REM profundo, seguimos medios adormilados. ¿tá? Se llama inercia o borrachera del sueño. Que también vamos a ver que el cerebro se comporta parte en REM y parte en vigilia. Bien interesante, tenemos las alucinaciones hipnagógicas, que es que para dormirnos, al dormirnos o al despertarnos, podemos estar como tener una alucinación que no sabemos bien si estamos despiertos o dormidos, ¿no? Que hay aspectos, los aspectos cognitivo del sueño REM entran en vigilia, y estas alucinaciones, que pueden ser normales, se exacerban muchísimo en ciertas patologías como la narcolepsia. Y después tenemos los sueños lúcidos, que también vamos a comentar, que hay aspectos de vigilia en el sueño REM. Hay un sueño lúcido, es aquel sueño en que uno está soñando, ¿no? Pero sabe que está soñando
y hasta cierto punto es capaz de controlar su propio sueño. Bien. Y vamos a empezar en tratar eh, de comprender el estado cognitivo en los distintos estados del ciclo sueño-vigilia, y empecemos por la vigilia, ¿no? Es una polisonografía en un modelo animal. Entonces el EEG, ¿no? Que como ustedes saben tiene alta frecuencia y baja amplitud. Esto se registra el hipocampo, el electroculograma, que no muestra nada en este caso, ¿tá? Y el electromiograma, que como sabemos, ya tenemos un tono muscular elevado. Entonces, ¿qué pasa en la vigilia? Primero, la vigilia, estamos bombardeados por actividad sensorial. ¿Tá? Esto determina cambios a nivel cognitivo y a nivel del EEG. ¿Tá? Y bien importante, todos los sistemas activadores están encendidos. Si uno registra el EEG, lógicamente hay ausencia de ondas lentas y de uso de sueño. ¿Tá? Y como mostrábamos en la figura anterior, hay una importante actividad en la banda gamma de frecuencias. Hay una importante potencia o poder gamma, es decir, actividad gamma en cada corteza. Está la potencia, ahora lo explico un poquito mejor. Y la coherencia quiere decir que esa actividad gamma está sincronizada en varias áreas, se sincroniza entre muchas áreas corticales, como muestro en la siguiente figura. Este es un trabajo muy, muy famoso de Linás y colaboradores, que registraban el EEG humano, en realidad con magnetoencefalografía. Y como ven, registran varios canales, ¿tá? Y filtran la actividad para ver solo la actividad gamma. ¿tá? Y la actividad gamma en vigilia es muy importante. ¿tá? O sea, hay mucha potencia gamma. En cada área cortical en general hay bastante gamma. Pero no solo eso, sino que ese gamma es muy sincrónico, es muy coherente. ¿tá? Como se muestra por acá. O sea, varias áreas corticales ¿tá? tienen importante coherencia gamma. Esto lógicamente también se ve en modelos animales, esto también es un trabajo de laboratorio, ¿no? Que se registra un animal en varias áreas corticales, que se muestran acá. Estas, por ejemplo, es la corteza visual primaria derecha, de Wright, la auditiva, la parietal posterior, etc. ¿no? Y este es el registro crudo del EEG, o sea, sin procesar, y se ve, este es un tiempo muy cortito, debe ser un segundo la calibración, y se ve la actividad gamma, que es muy sincrónica, muy coherente entre distintas áreas corticales. Acá simplemente se filtra para ver mejor la actividad gamma, y acá se hace un procesamiento que se positiviza todas las ondas. Las ondas que van hacia abajo se ven hacia arriba. ¿no? Se ve lo que llama la envolvente de esa actividad gamma. ¿tá? O sea que el EEG durante la vigilia, una cosa importante que lo caracteriza, que vamos a ver que es importante desde el punto de vista cognitivo, es que tiene mucha actividad gamma, como se muestra acá, y esa actividad gamma es coherente, ¿tá? Es sincrónica entre varias áreas corticales. Muchos autores sugieren que esto es bien importante para generar y mantener la conciencia. Pero la conciencia se pierde durante el sueño no REM profundo, que es una cosa que veníamos diciendo. ¿no? Si vemos una polisonografía, está acá de un animal, en un modelo animal, donde se ve el EEG, se ve las ondas lentas, ¿no? Se ve también un uso de sueño, acá se registra el tálamo, el electroculograma, el electromiograma, pero importante es esto, no son las ondas lentas características del sueño no REM profundo, sueño lento, y también los usos de sueño. Si vemos qué pasa durante el sueño no REM, lo analizamos con cuidado, primero, la actividad sensorial que entra en sueño no REM es muy escasa. Primero, porque cuando dormimos, en general nos aislamos, ¿no? Vamos a un lugar oscuro, vamos y cerramos los ojos, vamos a un lugar con poca actividad sonora, ¿no? Que haya poco ruido, ¿no? Para poder dormirnos. O sea que el bombardeo sensorial durante el sueño no REM baja mucho, ¿tá? En comparación con la vigilia. ¿tá? Y eso determina, lógicamente, que desde el punto de vista cognitivo esa información no esté. Y lógicamente, influye desde el punto de vista de lo que se registra en el EEG, ¿no? porque cada señal sensorial podría generar una respuesta a nivel electroencefalográfico. Eso no lo tenemos. No solo no lo tenemos por eso, sino también, si se acuerdan de las clases, hay un bloqueo a nivel talámico
bloqueo relativo a nivel talámico de la información sensorial, porque las neuronas tálamo-corticales están hiperpolarizadas durante el sueño no REM. O sea que la información no pasa en forma fidedigna de zonas subtalámicas hacia la corteza. Bien, otra cosa bien importante que pasa en el sueño no REM es que todos los sistemas activadores están apagados. ¿Tá? O sea que no hay activación. ¿Tá? Esto determina que no haya activación, que haya ondas lentas, que haya uso de sueño y que no haya actividad gamma, ni potencia ni coherencia. Acá se muestra lo que se llama un análisis de Fourier eh, de ventanas de registros electrocefalográficos durante la vigilia, durante el sueño no REM y durante el sueño REM, y se hace lo que se llama un análisis de Fourier, ¿tá? Para ver la potencia o el poder, que se descompone esa onda electrocefalográfica en sus componentes, en los componentes de esa onda, en los componentes sinusoidales. Eso es lo que hace el análisis de Fourier. Algo muy parecido a lo que vimos que hace la membrana basilar en, el, en la cóclea, o sea, cuando viene un sonido, ¿no? Un sonido complejo lo descompone en movimientos de sus componentes en frecuencia. Algo parecido se puede hacer de puntita matemática, que es esto. O sea, acá el eje se descompone en sus frecuencias, ¿no? Y lo que se muestra es el cuadrado de la amplitud de cada frecuencia. Bien, vamos a ver de forma comparativa, así lo entendemos mejor. Fíjense en vigilia activa, que es el azul, o vigilia alerta. Esta es la actividad gamma, alrededor de 40 Hz, se ve un gran pico gamma en vigilia alerta. Esto de una corteza sola, que es la corteza prefrontal en este caso. Pero pasa lo mismo en otras cortezas. O sea que en vigilia alerta hay mucha actividad gamma, mucha potencia gamma, la actividad de un lugar cortical, de una corteza. También hay en sueño REM, pero es mínima en sueño no REM o sueño lento. Lógicamente, en sueño lento hay mucha potencia sigma, que es la potencia de la frecuencia de los usos de sueño, ¿tá? Y también mucha potencia delta, que es la potencia de las ondas lentas. Esto simplemente para mostrar cómo cambia la actividad del eje, ¿sí?, al pasar de la vigilia al sueño. De vuelta, en vigilia hay mucho gamma, hay gamma en REM, y es nulo o muy bajo en no REM. ¿Tá? Y en no REM tenemos delta y tenemos los usos. Y es interesante que la actividad eléctrica, electrocefalográfica durante el sueño no REM es muy parecido a lo que pasa en la anestesia general, para la mayoría de los anestésicos generales. ¿Qué es lo que se quiere mostrar acá? Este trabajo de Brown. Primero se muestra el eje de cierto canal durante el ciclo de sueño-vigilia. Acá arriba se muestra cómo es el eje esto de una persona, ¿no?, en vigilia, con los ojos abiertos, cuando está atento, ¿tá?, como siempre, ¿no?, a alta frecuencia, baja amplitud. Cuando la persona está muy tranquila, ¿tá?, acuérdense que la vigilia tranquila, con los ojos cerrados, genera el famoso ritmo alfa, ¿tá?, que es lo que se quiere mostrar acá. Al entrar en sueño pasa esto, ¿no? Esto sería la etapa 1, que es transicional, ¿no? Fíjense que es muy parecida al eje durante el sueño REM. Acuérdense que en la etapa 1 tenemos cierta actividad onírica. Esta es la etapa 2, con ondas lentas y algún uso de sueño, que se muestran por acá bien claros, ¿no? Y en la etapa 3, que es sueño lento profundo, ya acá ya dice que hay como un estado vegetativo y un coma. O sea que en sueño no REM profundo no hay conciencia. Ya también en etapa 2 puede haber, hay gran pérdida de conciencia, puede haber algún tipo de actividad onírica mínima, pero en N3 prácticamente no hay nada. Y es interesante comparar esto con lo que pasa en el eje durante la anestesia general. Cuando se da anestesia general puede haber al principio una excitación paradójica, pero lo importante es esto, ¿no? Que a medida que que el efecto, que uno va induciendo la anestesia, hay una fase 1, que es transicional, y ya en la fase 2, que hay ondas lentas, ya se pierde la conciencia. Acá le dice estado vegetativo o coma, ¿no? O sea, se pierde la conciencia. Es interesante que el EEG durante
esta fase 2, ¿no?, en que se pierde la conciencia bajo la anestesia general, es muy parecido al sueño lento profundo. ¿Tá? O sea que cuando hay ondas lentas, el cerebro es incapaz de generar conciencia. Lógicamente, si se aumenta la dosis, está en lo que se llama podemos registrar lo que se llama salva supresión o burst suppression, que son actividad con zonas isoeléctricas, y si la dosis es muy grande, tenemos un estado isoeléctrico, ¿no? Bien, pero lo importante es esto, ¿no? Que en la anestesia general se pierde la conciencia y hay ondas lentas muy similares a lo que pasa en sueño no REM profundo. Otro caso interesante para comparar, ¿tá?, y para ver la importancia de las ondas lentas en la pérdida de conciencia, es una patología que llama la epilepsia del pequeño mal o crisis de ausencia. Crisis de ausencia se ve que es relativamente común en niños. Lo que pasa a estos chiquilines es que están por ahí despiertos y por momentos, que en realidad dura bastante poco, fíjense, estos son segundos, son pocos segundos, pierden la conciencia, ¿no? Entran en una ausencia, no saben dónde están, se quedan quietos, y si uno les pregunta no responden, y después, cuando salen de esa crisis de ausencia, se les pregunta y no recuerda nada. O sea que por un momento, que pueden ser pocos segundos, se pierde totalmente la conciencia. Si uno registra el EEG durante esa crisis de ausencia, ve estas ondas características, que son ondas lentas, con ciertas características particulares, pero con cierta similitud a lo que ocurre en el sueño no REM profundo y en anestesia general. Entonces, los estados asociados a ondas lentas, es decir, a un EEG sincronizado. Les recuerdo que estas ondas lentas se generan porque grandes áreas corticales están haciendo lo mismo al mismo tiempo y se juntan, se suman de alguna forma, uno registra a nivel extracelular, sus potenciales sinápticos, ¿no? Es decir, un EEG con ondas lentas es que grandes áreas corticales están haciendo lo mismo al mismo tiempo. Ese estado funcional no soporta la conciencia, ¿no? O sea, si hay este estado funcional, podemos decir que la conciencia, si hay, está alterada o es mínima. Dicho esto de otra forma, para que haya conciencia tienen que estar distintas áreas corticales haciendo distintas cosas y conversando entre sí, que es lo que pasa en un EEG activo o desincronizado. O sea que estados asociados a un EEG sincronizado, tipo sueño lento profundo, anestesia general o crisis de ausencia, que son los ejemplos que venimos poniendo, en esos casos la conciencia se pierde. ¿Sí? Pero el sueño lento no solo pasa eso, el sueño lento profundo, sino, o sea, y todo lo que veníamos hablando tiene que ver mucho con la pérdida de activación, pero también se pierde contenido. ¿Por qué? Porque las cortezas de asociación, que son las principales causantes para generar, ¿no?, el contenido de la conciencia, que se acuerdan si se lesionaban, entrábamos en un estado vegetativo, ¿tá?, esas cortezas de asociación son las que más se inhiben durante el sueño no REM. ¿Qué es lo que muestra esta figura, que es una imagenología funcional? Lo que se muestra en rojo son las zonas que se inactivan durante el sueño REM, que son, bueno, ¿no?, gran parte de las conciencias, de las cortezas de asociación, la parietal, la occipital, la temporal, también la frontal, que tienen que ver con la generación de conciencia, se apagan durante el sueño no REM profundo. También el tálamo. Bien, entonces, resumiendo esto, durante el sueño no REM profundo tenemos un eje sincronizado y sin actividad gamma. ¿No? Esto está determinado por la falta de activación. Y hay una disminución de la actividad de las cortezas de asociación, o sea, falta contenido. ¿No? Y estas cosas determinan que en sueño no REM profundo, la actividad cognitiva, la conciencia, se pierde. ¿No? Es interesante el caso patológicos, ¿no?, o de estados disociados, que puede llegar a ser normal, pero si está muy exacerbado puede ser patológico, tipo el sonambulismo. ¿Tá? El sonambulismo ocurre en sueño no REM, ¿no? Acá se muestra un registro de un sonámbulo que está moviéndose, pero tiene las ondas lentas características, ¿tá?, del sueño lento. Si se hace una imagenología funcional durante
un episodio de sonambulismo, ¿no? Y acá en rojo se ven las áreas que se activan en relación al sueño lento, en realidad se activan áreas motoras como el cerebelo, ciertas áreas corticales, ¿no? Y acá en amarillo se muestran las zonas que se inactivan durante el episodio de sonambulismo en relación a la vigilia, ¿no? Se ve claramente que las áreas de asociación, las cortezas de asociación, están inactivadas, ¿no? O sea, es un estado disociado, se activan áreas motoras, ¿no? Disminuyen las áreas de asociación que son importantes para el contenido de la conciencia, ¿no? O sea, que estamos moviéndonos, pero somos inconscientes. Algo parecido ocurre durante la inercia del sueño. Acá lo que se muestra es a medida que nos despertamos, ¿no? Y en relación al sueño, cómo va aumentando el flujo. Esto es inmediatamente después que uno se despierta, a partir del sueño lento, y esto es un tiempo después, ¿no? 5 minutos después. Al principio, ¿no? Acá muestra el flujo cortical. El flujo cortical, o sea, la activación que está relacionada con la activación cortical, no hay una gran activación cortical. Es decir, cuando uno se despierta, está en inercia del sueño, hay muchas áreas que se están comportando igual que en el sueño. O sea que nuestro cerebro está parte dormido y parte despierto. Por ejemplo, estas áreas estarían más despiertas, el resto de las áreas, ¿no?, relativamente dormidas. 5 minutos después, que ya el efecto de inercia del sueño se va diluyendo, ¿no?, más áreas se van despertando, ¿no? Estado disociado. Parte del cerebro, cuando despertamos y tenemos una gran borrachera, la borrachera del sueño, parte de nuestro cerebro está dormido y parte se va despertando, que a medida que pasa el tiempo, ¿no?, más áreas corticales muestran signos de vigilia y menos signos de sueño, ¿no? Eso es interesante, se llama sueño local, ¿no? No siempre todo nuestro cerebro está despierto, sino que pequeñas áreas pueden estar dormidas, ¿no? Y si estamos muy privados de sueño, tenemos mucho sueño, se ha visto que ciertas áreas se empiezan a dormir a pesar que estemos despiertos, ¿no? Y esto es un caso de eso, un estado disociado. Inercia del sueño. Bien. Vamos